a su juicio de valor, ¿qué es lo que está más barato en la economía argentina? Bueno, autorrespóndanse la pregunta. A la conclusión a la cual llegan, ¿cuál es el bien que está más barato? Bueno, compren eso y cúbranse comprando eso. Eso es el dólar. Echarle agua. Ese es el dólar. Sí. Antes de arrancar, suscríbete, acordate, suscríbete al canal Ahora Play, acá en el botoncito de acá abajo. Y después, eso sí, dale likes a los videos y activa la campanita, así te enterás cada vez que empieza alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos a escuchar. Vos tenés sectores que pueden atraer inversión, por eso digo... Esto es muy sencillo. Los sectores que pueden traer inversión son muy puntuales, no generan empleo. Bueno, ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Y en términos macroeconómicos son chiquitos. ¿Ok? Dicho esto, vos tenés que pensar que es un programa económico que necesita que todo vaya permanentemente, siempre y en forma indefinida sobre rieles. Por eso cuando vos escuchás a Toto Caputo, cuando vos escuchás a Arriazu, siempre te hacen supuestos hiperoptimistas. Porque es un programa económico que para que tenga alguna probabilidad de terminar bien en el largo plazo, porque es el programa económico que ¿por qué tiene una propaganda y retórica casi mágica, propagandística de corto plazo? Porque en realidad es el programa económico que hay que evaluarlo más a largo plazo que ningún otro anterior. O sea, es un programa económico que no tiene sentido mirarlo ahora, y ahora voy a explicar por qué, sino que vos, para ver si estuvo bien o estuvo mal, te tenés que parar en el 2031, en el 2027, si es reelecto o no, y mirar para atrás. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque vamos a sus pilares. Sus pilares son, hay que bajar la inflación. Mi especialidad es teoría monetaria. ¿Vos podés decir que bajaste la inflación y que fuiste exitoso bajando la inflación? Sí, solo sí, la inflación estuvo cercana a cero, o sea, 3-4% anual durante 4 o 5 años. Recién una vez que pasó eso, podés decir que sos exitoso bajando la inflación. De hecho, agachadas de inflación como esta, Argentina tiene una historia riquísima que después la inflación volvió a subir. ¿Ok? Con lo cual, habiendo explicado esto, vos te das cuenta para decir, che, el gobierno de Javier Milei, que se propuso primero y antes que nada bajar la inflación, che, lo tenés que evaluar de acá a 5 años para ver si logró efectivamente y en forma permanente, no transitoria, bajar la inflación. Segundo puntal del gobierno de Javier Milei. Dice, no, es irrenunciable el equilibrio fiscal. Sí. Primero, es mentira que hay equilibrio fiscal. Hay un déficit fiscal enorme. Lo que pasa que el gobierno de Javier Milei hace, voy a parafrasear sus frases, hace la contabilidad creativa más grande de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque las LECAP, las LEFI, son deuda del Tesoro, que paga intereses, los intereses son gasto público, o sea, son parte del déficit fiscal, pagan intereses que capitalizan en las LEFI diariamente, pero son bullet, o sea, los intereses no se pagan nunca hasta el último día, y lo mismo con las LECAP. Entonces, ¿qué sucede? Si es un instrumento que vence dentro, para que lo entienda la gente, dentro de 2 años, no hay registro contable en el déficit de los intereses que se capitalizan hasta dentro de 365 por 2, 730 días. Es como que no existieran, pero el taxímetro está andando. A ver, los intereses son el triple del resultado del superávit fiscal informado, con lo cual cuando lo vas contabilizando, que yo pongo un gráfico, hay un déficit fiscal de verdad, que es el doble del superávit informado.
Entonces, sí, sí. ¿y qué te dice Caputo? No, porque estamos asumiendo que se renueva. Y acá viene mi acotación y lo pongo sobre la mesa. ¿Te das cuenta cómo apuestan que Platense va a ganar la Copa Libertadores? Porque realmente, Pero, a ver, sí, sí, pero, te cierro, sí, realmente las sí, LECAP se sí, compran son retail, son minoristas, se compran en el sí, sí, home sí, sí. banking del Banco Galicia, del Banco Claro, Santander. O sea, que se renueve implica que el que las compra le va a sí, le van a regalar la plata al Estado porque nunca quiere cobrar. Es un sí. delirio. Pero te hago una pregunta, ¿pero por qué el mercado hoy por hoy, digo el mercado eso, el mercado de bonos, del riesgo país baja, digamos, ¿por qué hoy no piensa que esto es el Platense campeón de la Libertadores? ¿Por qué piensa que esto puede salir bien y por eso vemos que baja el riesgo país, la brecha en el 9%? ¿Por qué? Digamos que, pues yo lo que veo es Primero, eso, es que y ojo que el mercado ve esto, que vos decís lo de las LECAP y eso, pero a ver, es muy siguen. sencillo. El mercado entró, para que se entienda, lo que llaman al mercado, Mm, entró a comprar bonos argentinos al 25%. O mm, sea, un bono, para que no entienda la gente, que decía vale $100, valía 25. claro, Fueron y lo compraron a 25. Entran, le hacen subir el precio. Redondeando, hoy está a 75. Pasaron a ganar, si lo venden, $50, mm, porque lo compraron a 25 y lo venden a claro, 75. ¿Ok? Listo. Esto no es infinito. Porque ¿cuánto más puede subir el bono? Ahora, todos los grandes bonos que subieron esto de 25 a 75 pagan el 9 de enero. O sea, el tipo que los compró cobra el interés de ese bono que compró el 9 de enero. mm, Cobra la amortización correspondiente a ese bono que compró el 9 de enero. sí, Es más, ese bono va a subir más de precio y el riesgo país va a caer más de lo que está hoy en día antes del 9 de enero. ¿Por qué? Porque a medida que se acerca la fecha de pago, claro, la cotización del bono incorpora sube, el pago. claro, claro, sí, 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 sí. Che, después del 9 de enero, ¿qué va a pasar? Mm, Es una incertidumbre. claro, Porque claro, después hay claro. que esperar hasta julio para volver a cobrar, que es en el medio del ciclo electoral. Entonces, realmente, primero, intelectualmente en términos generalizados, Mm, la regla en política económica es que las cosas no salgan como vos pensabas a priori. ¿Por qué? Porque ese salir como pensabas, o sea, los resultados, no son otra cosa que resultados que emergen del comportamiento de cientos de miles de personas comprando y vendiendo. Y vos no claro, sabés qué van a hacer la gente, no tenés ni idea cómo va a reaccionar. Con lo cual, como son cientos de miles y no sabés qué van a hacer, lo más probable es que hagan algo diferente de lo que pensabas, sí. en un momento diferente y las cosas salgan distinto. Lo que pasa es que hoy, como tenés el cepo, es esa libertad del inversor, del pequeño, el mediano, el grande, está muy restringido, ¿no? Porque ahí sí, más o menos lo vas llevando por donde vos querés. Cierto es que la brecha puede en algún momento Bueno, yo pienso salirse en de eso, causa. lo que yo Claro, pienso que ese gráfico que empezamos a hablar, sí, que es la brecha cambiaria, así como la bajaron a 12 y después volvió a 52 y ahora está en el 9, puede volver a subir. Justamente cuando, en estos dos bloques que yo dije, que hay que monitorear, que hay que estar encima sí, y que sí, yo sí. expliqué que hay muchos elementos para que hacen pensar que en estos dos bloques, y sobre todo en el del verano, y después le vas a tener que agregar la parte, el bloque del ciclo electoral, porque acá entra otra cosa más adelante. Porque la pregunta es, che, ¿esto sigue después hasta las elecciones? Lo cual, atenti, muy interesante. Cuando te preguntan esto sigue,
hasta las elecciones, lo puede ver de esta manera. Que nadie conciba que siga mucho más y como un récord fabuloso es las elecciones. ¿Entendés? Porque si la pregunta es, che, ¿esto sigue hasta las elecciones? Esa pregunta tiene escondido que, bueno, esto no puede ser eterno y se va a acabar algún día. O sea, todo el mundo sabe que esto se va a acabar algún día. Ahora, para que esto siga hasta las elecciones, tiene más chance de seguir, para que se entienda, si Javier Milei y su partido arrasan electoralmente en las elecciones. Y realmente cuando vos ves que el consumo masivo, ya sea por las mediciones de Sentia, ya sea por las mediciones del Banco Provincia, ya sea por las mediciones de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ya sea por las mediciones de INDEC, el consumo en supermercados mayoristas, en autoservicios, no se recupera nada. Esa gente que consume cada vez menos es la gente que vota. Entonces, yo creo que a Javier Milei no le va a ir horrible, no le va a ir mal. ¿Por qué? Porque lo subsidia la impresentable oposición. Pero yo tampoco pienso que electoralmente va a ser Messi, Di María y Julián Álvarez en Qatar. No, va a tener un resultado por ahí intermedio. ¿Por qué? Y a las pruebas me remito, cuando él no se presentó en el interior del país, donde el consumo masivo en AMBA cae al menos 18 y en el interior cae al menos 24, cuando vos ves esto, vos te das cuenta que en el interior está todavía más difícil que en el AMBA. Con lo cual, cuando votaron en el interior para las elecciones, y Javier no se presenta, porque ahora no se presentaba, no se va a presentar, no. El que más sacó fue Martín Menem, que con portación de apellido sacaba 14%. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? No me veo a Milei sacando 47%, 45%. Tengo una pregunta y entonces, el resultado de no ser fabuloso, en el proceso electoral, cuando vayan apareciendo encuestas, es otro elemento más como diciendo, che, en un hipotético tercer bloque, que es el electoral, claro, che, tampoco le juega a favor a la supervivencia del carry trade. Sí, eso está claro, el riesgo político. Para ir cerrando, digamos, empezamos hablando hoy del tema, los plazos fijos que están creciendo, digamos, que están justamente el volumen del plazo fijo viene para arriba. Hoy, si uno tiene que pensar como mucha gente que nos está viendo, hay mucha gente prendida, interactuando en Ahora Play hoy, muchas gracias, Diego. Digamos, que preguntan acá cómo cubrirse. ¿Qué es lo mejor hoy? ¿Es el plazo fijo? ¿Es ir al dólar? ¿El que apuesta al dólar pierde? ¿Vos cómo la ves? A ver, yo le pregunto a la gente. Primero le explico a la gente. Las cosas cuando hay que comprarlas, cuando están bajitos. Las cosas, o sea, cuando están baratas. Las cosas cuando hay que venderlas, cuando están altas. O sea, cuando están caras. Si yo le pregunto a todos, a su juicio de valor, ¿qué es lo que está más barato en la economía argentina? Bueno, autorrespóndanse la pregunta. A la conclusión a la cual llegan, ¿cuál es el bien que está más barato? Bueno, compren eso y cúbranse comprando eso. Eso es el dólar. Echarle agua. Ese es el dólar. Y sí, a ver, a mí me cuesta, a ver, cuando yo miro, a las pruebas me remito. Si vos tenés un gobierno que no levanta el cepo, ¿qué es el cepo? El cepo es un precio mínimo para el peso y un precio máximo para el dólar. Si el gobierno no levanta el cepo, quiere decir que el gobierno mismo
te está diciendo que si levanta el cepo, y por eso no lo levanta, el dólar se va a ir a un precio mucho más caro, porque si no lo levantaría. Es más, bueno, si no lo levanta, es porque estás convencido que todo el mundo desarmaría ya los plazos fijos e iría por el verde. Porque si no, levantaría el cepo. Es más, un paladín de la libertad no levantaría el cepo. Sí, pero estos mismos explican, ¿no? Esto que voy a decirle. Y justamente por eso dicen, y con fondos frescos de quien sea, con 15.000 palos, levanto el cepo. Pero hoy también es cierto que el que tiene plazo fijo podría ir a comprar el MEP barato y sin embargo. Bueno, no, pará. Es que el que tiene plazo fijo está pensando todo el tiempo qué momento elijo para ir al MEP. Y está tirando de la soga en una negociación. Sí. Es eso. Aparte, ojo, es muy interesante lo que decís de los 15.000 millones y esto lo quiero dejar en claro. Si me dan 15.000 millones, levanto el cepo. Traducción. Si los endeudo a todos y los hago pagar más impuestos en el futuro porque los endeudo más, levanto el cepo. Listo. Segundo, ¿por qué quiero los 15.000 millones? Para levantar el cepo. ¿Y por qué? Porque estoy haciendo una cuenta. Que si me dan 15.000 millones y levanto el cepo, esos 15.000 millones me alcanzan para que los que desarman plazos fijos y me vienen con el dólar hacia el dólar porque levanté el cepo, yo les voy a vender los dólares a un precio artificialmente bajado, regalado, con estos 15.000 dólares con los que acabo de endeudar a todos. Y se lo voy a vender a, no sé, 1.100. Sí. Claro, ahora, es muy interesante porque se endeuda a toda la sociedad. El plan de Milei, el plan de Caputo, que dice, levanto el cepo, si endeudo a todos por 15.000 millones, ¿qué implica? Que a toda la sociedad le hacen pagar más impuestos en el futuro, que es más gasto público, que es más Estado, que es más déficit fiscal a futuro, para que unos pocos vivos que jugaron al carry trade puedan salir a un tipo de cambio bajo que implica que maximizan su negocio y su rentabilidad extraordinaria a expensa de toda la gente. Sí, eso es lo que implica abro el cepo si me dan 15.000 millones de dólares.